Oigan, y nosotros vamos a continuar con el programa porque el José le sopló algo. Viene Gilberto Aranda. En medio de un escenario internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el historiador y analista Gilberto Aranda plantea una mirada distinta a la predominante en Occidente. En una reciente columna compara el aniversario de los 250 años de la independencia de Estados Unidos con los funerales del ayatolá Ali Khamenei, sosteniendo que ambos eventos fueron utilizados para construir relatos políticos y reforzar identidades nacionales. Conversamos entonces sobre el uso de los símbolos, el verdadero impacto del conflicto para Washington y Teherán y el lugar que ocupa esta disputa en la competencia global por el nuevo orden mundial. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes a los amigos y amigas de turno. Qué bueno tenerte aquí y sobre todo para comentar tu columna, porque comparas dos acontecimientos aparentemente muy distintos, como te comentaba, la celebración de los 250 años de Estados Unidos y los funerales del ayatolá Khamenei. ¿Por qué crees que ambos eventos hablan en el fondo de la misma disputa política y simbólica? Porque se trata de eventos, en definitiva, que intentan legitimar determinados órdenes y determinadas políticas. En el caso del aniversario de Estados Unidos 250, celebrado con bombos y platillos en el Monte Rushmore y posteriormente en Washington y otras ciudades, con fuegos artificiales, donde la narrativa es que Estados Unidos va cada día mejor y que van por más, ¿no? Eh, por supuesto, esto construyendo un adversario que para el presidente Trump son los comunistas. Es extraño porque si bien el Partido Comunista, los partidos comunistas existen, no tienen la fuerza que tenían durante la Guerra Fría. Y al mismo tiempo están los funerales de Jamenei, que terminan hoy. Hoy están enterrándose sus restos en Mashhad, la ciudad que lo vio nacer, donde también hay toda una solemnidad en torno a la figura de un ayatollah que fue, podríamos decir, asesinado en el contexto del inicio de la guerra de Hormuz y claramente con lo que esa vertiente islámica, la Shia, entiende como un martirio. Mm. ¿Y hasta qué punto estas ceremonias públicas siguen siendo hoy una herramienta para construir legitimidad política y cohesión social? Mira, a la vista de lo que vimos esta mañana, yo tuve acceso a algunas imágenes de Mashhad, a pesar de que el tren, la vía férrea que lleva desde Teherán a Mashhad fue bombardeada en los últimos eventos, la verdad es que se veía un espacio atestado de gente, pletórico de banderas rojas, que la tradición chiita, es un llamado a partir de un asesinato injusto, un llamado a la revancha. Definitivamente ha servido en el caso de Irán para reforzar una cohesión que a finales del año pasado, principios de este, parecía puesta en duda por una serie de movilizaciones que había. No podemos olvidar eso, que los derechos humanos, que es un concepto que nace en Occidente, no es abrazado de la misma forma por todas las culturas y que en el caso de Irán hay una serie de eventos que han significado movilizaciones. En el caso de Estados Unidos, me parece que más bien es una ocasión para trazar una línea entre nosotros y los otros, eh, una, una, una narrativa mucho más adversarial que sin lugar a duda también, eh, al menos en una parte muy importante de Estados Unidos, resuena. Algo que tú has dicho, no solamente en tu columna, sino en las diversas entrevistas que hemos tenido, es que finalmente la operación militar estadounidense terminó por fortaleciendo al régimen iraní. ¿Por qué sostiene que ocurrió exactamente lo contrario de lo que probablemente Washington esperaba? Washington estaba, y mira, no sé si la palabra es Washington, porque según algunos artículos de New York Times, la verdad es que la comunidad de inteligencia en Estados Unidos le había advertido al presidente Trump Mm. que tuviera cuidado a la hora ah, de emprender una aventura militar en contra de Irán. Más bien es el discurso, la persuasión que
logró ejercer el premier israelí Netanyahu, el que convence a un Trump que piensa que todo se puede resolver a la venezolana, es decir, con una operación de decapitación y reinstalación de nuevas figuras, lo que le llevó a esta aventura, pero la realidad le mostró que no fue así. La realidad le mostró que era mucho más difícil en el caso de Irán y claramente en ese contexto ese objetivo no se cumplió, tampoco se cumplió el objetivo de llegar a un acuerdo por el enriquecimiento de uranio, de tenerlo. Todo eso ha sido desplazado por la cuestión del estrecho de Hormuz. Y aquí hay una cuestión de expectativas. Estados Unidos espera que Irán consienta en volver a la situación del 27 de febrero, cuando había libertad de navegación en torno al estrecho de Hormuz. Mm. Pero eso ¿Y, cambió. y cómo Irán, está? una breve cosa, Irán, en cambio, lo que está diciendo no es que ya ejerce control sobre el estrecho de Hormuz, que eventualmente va a cobrar peaje y que no está dispuesto a hacer un cambio respecto a eso. Mm. Tú hablabas de Netanyahu y esa reunión que muy bien detallaba el New York Times, diciendo entonces que los servicios de inteligencia le advirtieron de no inmiscuirse en una guerra con Irán. ¿Cómo están hoy día entonces las relaciones entre Trump y Netanyahu? Porque parece que le soltó la mano a Netanyahu. Sí, pero al mismo tiempo yo creo que con todo lo que está pasando ahora con la vuelta a las escaramuzas y a las hostilidades, hemos tenido una noche muy difícil, ¿ah? Donde han sido atacados, primero fueron atacados cargueros de Bahrein, Qatar y Emiratos. Posteriormente, Estados Unidos lanzó una campaña de golpes contra infraestructura crítica en CAR y otros lugares, y así. Por lo tanto, hoy día yo creo que el premier Netanyahu lo está mirando todo con expectación. Él no ha renunciado a una derrota militar de Irán, más bien se ha ido adaptando y un poco cediendo, al menos en la escena alguna exigencia de Estados Unidos, pero la verdad es que Israel tiene su propia agenda respecto a Irán y no converge siempre con Estados Unidos, más allá de que se trata de una alianza histórica hecha a hierro y a fuego, que por supuesto va más allá de cómo se lleven dos jefes de Estado y de gobierno. ¿Y qué opciones tiene hoy día Trump con Irán? ¿Cuáles son las salidas? Porque pareciera que no tiene muchas y todas son malas. Mira, la verdad es que volver, como te digo, a la situación del 27 de febrero se ve imposible, porque la realidad geopolítica cambió, se mudó. Irán ejerce control sobre el estrecho de Hormuz y las cuestiones no van a ser exactamente iguales como eran antes. Se especula mucho que Estados Unidos podría llegar incluso a desembarcos de tropas específicos, focalizados en torno al área del estrecho de Hormuz, Kark, etcétera. Kark, que es donde pasa parte importante del crudo iranio, para forzar a Irán a tener otra perspectiva. Pero la verdad es que al menos en la práctica, a Irán, a Teherán le bastaba sobrevivir y resistir los golpes, el espolonazo de las dos potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, para exhibirse, proyectarse como vencedor. Y es lo que ha ocurrido. Mm. Porque tampoco si es que Estados Unidos vuelve a atacar podría dar un golpe definitivo. Y hay otro antecedente también que ha sido muy relevante para la interna de Estados Unidos. Donald Trump llegó al poder criticando el desgaste que las personas habían hecho en otras operaciones militares de Estados Unidos y al parecer él va a optar por lo mismo. O sea, como que el desgaste ya es definitivo de la figura del magnate en Estados Unidos. Mira, lo vamos a saber realmente los primeros días de noviembre cuando sean las elecciones de medio término. Mientras tanto, hay una facción del movimiento MAGA, que era su base de respaldo, que no está conforme con un discurso de campaña aislacionista, transformado en la práctica en un presidente altamente intervencionista. Ha intervenido en por lo menos 6 espacios, dos muy claros que son Venezuela e Irán. Luego, Trump, que es un gran narrador y que puede cambiar las cosas, nos dice que estas son operaciones rápidas, aceleradas, de golpe y repliegue. Pero claramente eso que podía ser en el caso de Venezuela, donde hubo una extracción, secuestro, en el caso de Irán no es así, porque estamos hablando de un conflicto que ya lleva largos meses. Y ya para ir finalizando, en tu columna terminas con una frase muy provocadora sobre Donald Trump. Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación.
lo dijo en enero del 2020, Mm, se lo han recordado por estos días y él ha quedado, no digo sorprendido, pero ha quedado un tanto pensativo. mm. Irán tiene una historia larguísima, es el heredero del imperio, acá llamamos imperio persa, el mundo farsi, y claramente no solamente no ha perdido negociaciones, sino que ha demostrado una gran capacidad de resistencia. En la guerra del Golfo I entre Irán e Irak, 8 años de desgaste no fueron suficientes y ahí estuvo Irán hasta el final luchando contra un Irak que contaba con todo el apoyo eh, armamentístico de Occidente. Perfecto, muchas gracias Gilberto Aranda por estar con nosotros nuevamente y comentarnos entonces todo lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Que esté muy bien. Que estés muy bien tú. Hasta luego. Gracias.